Estimadas y estimados estudiantes, reciban un cordial saludo y una bienvenida a la fase 4 sobre planteamiento de un problema de investigación del contexto local desde la teoría del riesgo social. Bueno, en este video voy a sintetizar un poco la explicación que ustedes ya tienen en su guía de actividades. Lo primero que es importante recordar es que este curso tiene como dos grandes componentes en su propósito de formación. Por un lado, la comprensión y la apropiación de las teorías sociológicas contemporáneas, pero más que eso, como les he comentado, el que ustedes adquieran una serie de herramientas de lectura que les permitan identificar, ubicar las teorías dentro de estas presuposiciones generales de la teoría social, que permitan cómo clasificarlas y también, digamos, darles una lectura en esta relación entre contexto social, político, económico, el contexto intelectual en el que están inmersas las teorías y propiamente cada uno de esos componentes del andamiaje intelectual de cada una de las teorías o de cada uno de los autores. Esto por un lado, entonces tenemos que tener claro que ubicamos las teorías, pero también que con este curso estamos dirigidos hacia la aplicación, a ver cómo se articula la teoría dentro del proceso de investigación sociológica. Entonces, no solamente es que ustedes comprendan, entiendan las teorías, sino que también puedan utilizarlas como una herramienta de investigación para plantear un problema de investigación y para leer sus resultados, pues todos los resultados que se generan a lo largo del proceso de la lectura de las diversas fuentes que se utilizan a la luz de ese marco teórico. Entonces es muy importante que tengamos en mente como estos componentes del propósito de formación del curso. Profundizando precisamente en la fase 4 y 5 del curso, estamos apuntando más a esa aplicación de las teorías, ya no solamente que vamos a demostrar que sabemos explicar la teoría de la Escuela de Frankfurt, de la perspectiva postestructuralista, de la teoría del sujeto de Touraine, sino que sabemos articularlo a la lectura de un problema del contexto local. En ese sentido, en la fase 4 trabajamos específicamente la teoría del riesgo social para ver esta aplicación y como ustedes saben, pues precisamente tenemos dos estrategias dentro del curso, dentro de la estrategia eh, aplicada a la resolución de problemas, que por un lado podemos ver esta aplicación a través de las conferencias, de las sesiones que hemos compartido con investigadoras, investigadores, las sesiones no sincrónicas que he presentado en el foro, para que ustedes vean cómo se ha articulado determinada teoría en un problema de investigación. Por ejemplo, la última que vimos sobre pues la articulación de la teoría del sujeto a la investigación del profesor Gilberto Betancourt, y ahí digamos que este es un buen ejemplo para que ustedes vean esas dos vías. Por un lado, tienen pues estas videos o sesiones algunas veces sincrónicas en las que pueden ver esa aplicación a una investigación, pero también tienen esos artículos de investigación que están muy bien especificados en su sílabus para que pues identifiquen de por sí la estructura de un artículo científico, que ustedes se proyecten también a escribir en algún momento este tipo de textos que son centrales en la difusión del conocimiento y que vean cómo es que se va tejiendo o se va articulando esa apropiación de la teoría, esa comprensión de la teoría pues en todo el proceso de investigación. En estos artículos de investigación especialmente es muy importante que ustedes tuvieran especial atención a lo largo del curso para que vean no solamente lo que dice, porque sí es muy importante ver lo que dice para que ustedes entiendan la teoría aplicada claramente, pero esa estructura, que vean
cómo es que se construye en la introducción un planteamiento del problema de investigación, cómo se define un objetivo y a veces una pregunta implícita o explícita. Aquí es importante aclarar que en los artículos de investigación son muchas veces una síntesis de proyectos más amplios, por ejemplo, de una tesis de maestría, de una tesis doctoral, y a veces no todos los elementos están tan explícitos, o sea, tan específicamente incluidos. Por ejemplo, la pregunta de investigación en una tesis completa que tiene 150 o 200 páginas va a tener como cada componente muy explícito, la pregunta, el objetivo, la hipótesis, las preguntas subsidiarias. En este caso, por el número de palabras, los artículos tienen que ser muy concretos y usualmente dicen el propósito o el objetivo directamente de la investigación es este, pero la pregunta, si ustedes, digamos, recuerdan sus clases de metodología, la pregunta se construye de forma similar, digamos, primero se construye de hecho la pregunta y como les explicaba también en esta lectura que veíamos de Touraine en el video anterior, si no, por favor, revísenlo. Este ejemplo concreto en el que, pues, si el objetivo es identificar cómo se construye la ciudadanía multi intercultural desde las personas en condición de discapacidad, entonces la pregunta estaría orientada más o menos a cómo se construye la ciudadanía multi intercultural desde las personas en condición de discapacidad. Digamos que es diferente digamos, la formulación en cuanto pues uno inicia con un componente, una estructura de pregunta y el otro con un verbo en infinitivo, pero tiene que estar muy, digamos que muy similar. Entonces, eso, digamos que a veces facilita que ustedes en este primer ejercicio puedan trabajar la pregunta y el objetivo de investigación. Entonces, para especificar los pasos que vamos a tener en cuenta para nuestra fase 4, entonces como punto de partida, como ustedes saben, tienen que revisar cuidadosamente las lecturas, en este caso sobre la conceptualización de la sociedad del riesgo y la teoría del riesgo social. Eh, ahí, como ustedes saben, en el sílabus deben diferenciar cuáles son como los textos teóricos y cuáles son los artículos de investigación, y ahí está muy claramente diferenciado en su sílabus y ustedes ya lo deben tener absolutamente claro. Luego de haber leído muy bien esas referencias bibliográficas de nuestra fase 4 sobre riesgo social, van a identificar cuáles son los artículos de investigación en el sílabus que se refieren a esta teoría, pero ¿para qué? No solamente para que ustedes también puedan entender mejor la teoría, sino que para que vean esa estructura que se maneja, cómo es que las y los autores, en este caso, pues sobre todo autores, empiezan a desarrollar desde la introducción, incluso desde el resumen. Tienen que ustedes fijarse la estructura, la organización de ese resumen, la introducción, mucho ojo porque en la mayoría, digamos que esto que se le está pidiendo aquí está, pues digamos, en estos primeros apartados, introducción, cuando hay marco teórico o, digamos, una presentación metodológica. Entonces, es muy importante que ustedes claramente revisen todo el artículo, pero se fijen especialmente en esta construcción de estos primeros apartados introductorios. Y con esto, ya sabiendo cómo ustedes, cómo lo han hecho estos autores en el artículo, en estos artículos de reflexión e investigación, van a ahora irse a su contexto local y seleccionar una problemática que les permita realizar un análisis a la luz de la teoría del riesgo social. Ojo, en la próxima webconferencia que tendremos voy a estar como profundizando en el contenido teórico, pero les adelanto que
esta conceptualización del riesgo social no se refiere a una definición subjetiva, es decir, que algo que yo o mi comunidad o mi familia muy específicamente definamos que es riesgo. Por ejemplo, yo digo que es un riesgo que estén unas personas en situación de calle o habitantes de calle que frecuenten, digamos, mi cuadra. Esto es como una definición muy subjetiva. Aquí hay en la teoría del riesgo social, hay como una conceptualización compleja entre digamos, una aproximación macroestructural, digamos, amplia de actores, incluso políticos, económicos, que se involucran en la definición, investigación, reflexión en torno a un riesgo social. Entonces, no es un riesgo solamente que está aislado, digamos que es desde mi punto de vista, sino que es un riesgo que está investigado, reflexionado, definido desde determinados actores que están en posiciones, digamos, hegemónicas o de posiciones de poder, que estos términos ya los deben tener claros a partir pues de lo que vimos de postestructuralismo, y que hay como una discusión, disputas, conflictos en torno a esas definiciones de riesgo y también unos usos que responden a ciertos intereses para definir, visibilizar o hipervisibilizar esos riesgos. Entonces, mucho ojo ahí en cuál es la problemática del contexto social que desarrollan y esa selección de la problemática me va a permitir a mí ver en la evaluación si ustedes en realidad leyeron, revisaron cuidadosamente las lecturas. Bueno, entonces como profundizando un poquito esto, sabemos que tenemos que realizar un trabajo previo a ese texto como tal que vamos a entregar. Entonces, digamos que este es un trabajo aparte de ustedes que van a construir como una especie de matriz em, que se realiza precisamente a partir de la recolección de información en distintas fuentes. Entonces, según el tema que ustedes seleccionen, pueden ser, digamos, fuentes, si fuera un problema municipal, entonces fuentes de la alcaldía, de las juntas de administradoras locales, de organizaciones sociales que tienen o medioambientales que tengan que ver, que estén trabajando el tema. Entonces depende mucho del tema. Ustedes van a ver en qué fuentes oficiales o digamos incluso entrevistas de voces autorizadas que sepan sobre el tema pueden recoger esta información que está especificada, perdón, en la guía de actividades. Entonces, el contexto histórico, los actores específicos involucrados, actores que definieron y se encargan de reflexionar, investigar, informar y prever el riesgo, ubicación geográfica, identificación de amenazas y vulnerabilidades. Esto también, digamos que estas diferencias en las conceptualizaciones las van a ver en los artículos de reflexión e investigación que tienen el sílabus, pero también pues voy a profundizar en ellas en la web. Estrategias de mitigación utilizadas por los actores afectados por esos riesgos. Finalmente, digamos que con esta matriz o con esta construcción de información que ustedes ya van a tener pues a partir de responder estos puntos concretos, ustedes ya van a estar en capacidad de formular un texto que no es lo mismo que un listado, que responder A, B, C, D. No se trata de eso porque ustedes ya saben en los artículos cómo es que se construye un planteamiento de un problema de investigación, una pregunta y un objetivo. Entonces, ya teniendo clara esa estructura, ustedes van a estar en capacidad de construir un texto similar y que se les va digamos, a pedir ya por, digamos, su nivel de formación, se les va a pedir que estén, pues, en capacidad de desarrollar un texto con alta calidad y que les va a permitir, digamos, en poco tiempo, incluso como les he propuesto, en las actividades de puntos adicionales que ustedes puedan plantear incluso un artículo para la revista del programa Espacio Sociológico.
Entonces es muy importante como que sigan estos distintos pasos o fases de la actividad. Voy a finalizar con la rúbrica de evaluación de la fase 4, en la que ustedes saben muy bien que tienen tres ejes o lineamientos principales para la calificación. Por un lado, los criterios de forma, en las que se evidencia una preparación del texto, una estructura similar a la de un artículo de investigación o reflexión, un artículo científico en general, y se evidencia coherencia en la argumentación, que hay una construcción, digamos, coherente en términos de redacción, utilización de normas APA en este punto, tanto del semestre como ya de la carrera. Ustedes deben estar utilizando muy bien ya las normas APA. En cuanto a criterios de participación, deben presentar avances en el foro con la descripción general del problema, la pregunta de investigación y la justificación de por qué este problema puede ser leído desde el desde el concepto, perdón, de riesgo social, y ahí ustedes deben articular esa justificación a la luz de pues ya una revisión cuidadosa de las referencias. Deben participar mínimo una vez a la semana con realimentación de aportes a sus compañeras y compañeros. En cuanto a criterios de contenido, deben ustedes evidenciar comprensión y apropiación de la teoría del riesgo social, de las lecturas de la fase 3, la revisión de los artículos de científicos. Esto se ve precisamente en la estructura, en que sepan pasar como del planteamiento de un tema, y esto ya lo he mencionado antes, de un tema general a un problema espacio-temporalmente concreto. Se debe identificar la articulación entre elementos concretos de la teoría del riesgo social y la problemática seleccionada, y debe responder, o se debe plantear mejor, no responder, sino plantear la pregunta y el objetivo de investigación. Cada uno tiene en su rúbrica de actividades claramente la puntuación, criterios de forma 30 de 100 puntos, participación 30 de 100 puntos y contenido 40 de 100 puntos. Mucho ojo, porque vamos ya finalizando semestre y vamos a estar más exigentes en la calificación. Bueno, entonces ustedes ya conocen los canales de comunicación: Teams, correo electrónico, correo interno, los horarios de atención, que por favor les recuerdo, no implican, digamos, comunicación o respuesta inmediata. A veces, pues entre las múltiples ocupaciones, sí es mejor que si ustedes quieren una sesión sincrónica, podamos agendarla con la suficiente antelación para pues tener la disposición de atenderlos, de responder sus preguntas. Ojalá también que puedan enviar las preguntas previamente para que la sesión sea, digamos, se pueda aprovechar mejor. Bueno, les agradezco mucho, les envío un cordial saludo y éxitos en la actividad.